Hola, el día de hoy hablaremos sobre dos términos que son el de verdad y validez. Si recordamos las clases pasadas, veíamos que los argumentos se pueden analizar de dos maneras, la formal, es decir, su estructura, y la informal, que estudia su contenido. Es así como surgen dos conceptos importantes que estudiaremos a continuación, que son el de verdad y validez. La verdad corresponde a la sección de la lógica informal que estudia lo que es el contenido de los argumentos, es decir, la verdad o falsedad de los mismos. Por verdad lógica entendemos la adecuación de un juicio con la realidad, es decir, cuando lo que presentamos dentro de nuestro silogismo está acorde a lo que pasa realmente, a lo que pasa en nuestro mundo real, entonces nuestro silogismo podemos decir que es verdadero. ¿Cuándo es verdadero un silogismo? En la fórmula del silogismo clásico, un argumento será verdadero cuando las premisas y la conclusión expuestas son verdaderas. Entonces, únicamente cuando todas las partes que conforman al silogismo sean verdaderas, entonces el silogismo será verdadero. Solamente cuando todas sus partes, todas y cada una de sus partes sean verdaderas. Solamente así se considera verdadero. Por ejemplo, todos los leones son animales, esto es verdadero. Simba es un león, asumimos que también es verdadero. Simba es un animal y también es verdadera esta conclusión. Entonces, como todas estas partes que conforman a este silogismo en particular son verdaderas, entonces podemos decir que el silogismo en general es también verdadero. Ahora, hay un concepto que se contrapone al de verdad, es decir, que es contrario a él, que es obviamente el de falsedad. Entonces, la falsedad describe la falta de verdad o autenticidad de un argumento o proposición. Un silogismo es falso cuando al menos uno de los elementos, ya sean las premisas o la conclusión, que lo conforman son falsos. Entonces, para que un silogismo sea falso, basta con que uno de sus elementos sea falso. Quedamos que solamente va a ser verdadero un silogismo cuando todo completo con todas sus partes sean verdaderas. Si hay al menos una que sea falsa, entonces el silogismo es falso. Por ejemplo, todos los humanos son azules. Esto es falso. Miguel Hidalgo era humano. Esto es verdadero. Pero como nuestra primera premisa era falsa, entonces nuestra conclusión también va a ser falsa. Miguel Hidalgo era azul. Esto también es falso. Tenemos en este silogismo en particular dos partes que son falsas. Por lo tanto, este silogismo va a ser falso. Ahora, en la parte de la lógica informal quedamos que lo que estudiamos es el contenido, es decir, vamos a valorar si lo que dice nuestro argumento, lo que dice nuestro silogismo es verdadero o es falso. En la lógica formal lo que estudiamos es la estructura con la que lo hacemos. Y de la lógica formal surge el término validez, que es la propiedad que se evidencia cuando la conclusión está implícita en las premisas, es decir, en la explicación realizada en las premisas se encuentra toda la información que es necesaria para poder llegar a la conclusión. Esto quiere decir que nuestro argumento o nuestro silogismo está tan bien hecho y tan bien fundamentado que al momento de llegar a nuestra idea principal queda todo perfectamente claro sin necesidad de hacer mayores interpretaciones. Por ejemplo, todos los superhéroes tienen una debilidad. Superman es un superhéroe, entonces Superman tiene una debilidad. En estas premisas que estamos presentando, que son todos los superhéroes tienen una debilidad y Superman es un superhéroe, estamos presentando toda la información que necesitamos para poder llegar a nuestra conclusión, que es que Superman tiene una debilidad. Entonces, para que un silogismo sea válido, necesitamos que esté bien hecho, es decir, que cumpla con todas las reglas del silogismo que vimos en la clase anterior y que, por lo tanto, al seguir todas las reglas, nos va a presentar dentro de las premisas toda la información que necesitamos para poder llegar a la conclusión. Entonces, en resumen, podríamos decir que un silogismo es verdadero cuando lo que dice dentro de él es verdadero.
y entonces un silogismo va a ser válido cuando está bien hecho y tiene una estructura que sea correcta, además de que las partes que lo componen estén completas. Ahora, así como la verdad tenía un opuesto que es la falsedad, también la validez tiene un opuesto que es la invalidez. Esta invalidez surge cuando de las premisas presentadas no se dan como resultado necesario una conclusión o cuando ésta no se encuentra apegada a lo que se dice en las premisas. Así diríamos que ese argumento no es válido o que es inválido. A grandes rasgos o en resumen, podríamos decir que entonces un silogismo va a ser inválido cuando está incompleto o cuando es incoherente, cuando lo que nos están presentando en las premisas no tiene relación con lo que queremos concluir. Primer ejemplo. Premisa 1. Los cantantes antiguos tenían mejor voz. Premisa 2. Maluma no es un cantante antiguo. Pero no tenemos una conclusión. Entonces, al no tener todas las partes que son necesarias para conformar un silogismo, este silogismo en particular se diría que es inválido, ya que no contiene todo lo que debería de tener. Siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Tenemos una premisa 1 que nos dice: las galletas son crujientes. Premisa 2. Los gansitos son panes. Conclusión: los gansitos son suaves. De la información que se presenta en las premisas, no podemos llegar a esta conclusión, que es que los gansitos son suaves, porque en ningún momento en las premisas mencionamos la palabra suaves o mencionamos esta información de que son suaves. Entonces, como esa información no aparece en las premisas, no podemos asumir que sea cierta, sino que lo único que vamos a tomar en cuenta para nuestro silogismo, para considerarlo válido, es solamente la información que se presenta en las premisas, sin omitir cosas y sin asumir como que fueran ciertas. Ahora, los conceptos de verdad y validez son dos cosas diferentes, son dos conceptos distintos, por lo que analizan cosas distintas de los argumentos. Por lo tanto, podemos encontrar diferentes combinaciones de los conceptos que hemos estudiado dentro de un mismo argumento. A continuación les voy a explicar las diferentes combinaciones que podemos tener para que les quede más claro cómo es que se combinarían, y volvemos a explicar los conceptos de verdad y validez con cada uno de ellos. Entonces, primer ejemplo, un silogismo verdadero y que sea válido. Quedamos que la verdad es entonces que las partes que componen a nuestro argumento sean verdaderas. Entonces tenemos: los jitomates son frutas, esto es verdadero. Esta cosa roja que vemos en pantalla es un jitomate, esto es verdadero. Entonces la conclusión sería que esta cosa roja es una fruta y también es verdadero. Por lo tanto, este silogismo, como todas sus partes son verdaderas, entonces es verdadero. Y de acuerdo a las reglas del silogismo que estuvimos viendo en la clase pasada, también tenemos todas las reglas cumplidas. Por lo tanto, tenemos un silogismo que es válido. Entonces es válido y verdadero, las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, puede pasar que también un silogismo que sea válido sea falso. Por ejemplo, todas las botellas son de vidrio. Esto es falso. Incluso en la imagen que estamos presentando tenemos una botella de plástico, no una botella de vidrio. Después nos dice: segunda premisa, Juan tiene una botella. Asumimos que esto es verdadero. La botella de Juan es de vidrio. Esta conclusión puede ser verdadera o falsa dependiendo de cuál sea la botella de Juan. Entonces, sin embargo, decíamos en nuestra definición de falsedad que basta con que una de las premisas o la conclusión sean falsas para que el silogismo completo se considere falso. Por lo tanto, como en este caso tenemos por lo menos la premisa 1 siendo falsa, entonces todo nuestro silogismo completo va a ser falso. Pero
Si lo revisamos con las reglas del silogismo, tenemos las dos premisas que son necesarias y nuestra conclusión. Tenemos 3 términos, tenemos todos los requisitos que son necesarios para considerar a un silogismo válido. Entonces, este silogismo está bien hecho, es decir, es válido, pero nos está diciendo mentiras, o sea, es falso. De igual manera como combinamos a los silogismos válidos con los verdaderos y falsos, también se puede hacer lo mismo con los silogismos inválidos. Por ejemplo, en este caso tenemos un silogismo inválido pero que es verdadero. Nos dice, premisa 1, los plumones sirven para pintar, esto es verdadero. Premisa 2, los lápices también pintan, esto también es verdadero. Sin embargo, no tenemos una conclusión, por lo tanto no tenemos un punto al que llegar, y nuestro silogismo está mal hecho, por lo tanto es inválido. Además, no cumple con las reglas del silogismo, en el que nos dice que tenemos que tener 3 términos, que tenemos que tener 2 premisas y una conclusión, etc. Como no está cumpliendo con las reglas del silogismo, entonces este silogismo en particular es inválido. Sin embargo, lo que nos está planteando en estas premisas es verdadero. Entonces es un silogismo inválido, está mal hecho, pero lo que nos está diciendo es verdad. Entonces es un silogismo inválido y verdadero. Y por último tenemos un silogismo inválido falso. Los perros tienen branquias. Esto es falso. Nuestra premisa 2 sería, los gatos maullan. Esta premisa sí es verdadera. Y nuestra conclusión nos dice, los peces son otro tipo de animales. Esto es verdadero. Sin embargo, si observamos la explicación que nos están planteando en las premisas, no tiene nada que ver con la conclusión. Entonces, como no estamos cumpliendo con las reglas del silogismo, ya que no estamos teniendo una explicación coherente de esta conclusión, entonces nuestro silogismo va a ser inválido. Pero además tenemos una premisa marcada que es falsa. Y quedamos que para que sea falso el silogismo completo tiene que haber por lo menos una parte del silogismo que sea falsa. En este caso se cumple, entonces tendríamos un silogismo que está mal hecho, o sea que es inválido, pero también nos está diciendo mentiras, o sea que sería un silogismo inválido y falso. Esto sería todo por el día de hoy. Puedes ir a contestar tu actividad ahora, y si tienes alguna duda sobre estos términos o quieres algún otro ejemplo, puedes escribirme a través del correo electrónico o del número de WhatsApp que tienen en Classroom, o a través de un mensaje directo en Classroom. También puedes dejar comentario en este mismo video si se te hace más fácil. Que tengas un buen día.